Bonjour, Escriván. Muchísimas gracias por la invitación a participar un año más en este acto emblemático que recuerda especialmente lo que fue la lucha de los guerrilleros españoles conjuntamente con los guerrilleros de las fuerzas francesas del interior para liberar a Francia del yugo de la bota nazi, de las tropas alemanas. Muchísimas gracias, por tanto, por esa invitación. Muchísimas gracias, alcalde, por convocarnos de nuevo otro año acá en Praiol. Muchísimas gracias al subprefecto de Foix. Muchísimas gracias a los representantes y a las autoridades, tanto civiles como las autoridades militares que nos acompañan. Muchísimas gracias a las asociaciones de memoria que están presentes, que han venido y que son los que impulsan este acto emblemático, este acto de reconocimiento, este acto de homenaje a los hombres y a las mujeres también, guerrilleras y guerrilleros que dieron su vida en la lucha por la libertad y en la lucha por la democracia. Para mí es un honor volver a Praiol este año representando al gobierno de España, porque este acto dice muchas cosas, habla de muchas cosas. En primer lugar, habla, bajo mi punto de vista, de una tenacidad, de la tenacidad que tienen la amical de guerrilleros españoles y de la tenacidad que tienen también otras asociaciones memorialistas de Cataluña, de España, en la lucha contra el olvido. No se puede olvidar de ninguna de las maneras lo que pasó, porque si olvidamos vuelven a suceder las mismas cosas que no queremos que sucedan y que sucedieron en el pasado. Por lo tanto, nos recuerdan esa tenacidad este acto. También recuerda otra cosa que me parece que es fundamental. Es la importancia crucial que tiene la memoria de la lucha guerrillera. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque aquellos hombres fueron unos luchadores por la libertad. No les importaban nacionalidades, no les importaban fronteras. Lo que les importaba fundamentalmente era la lucha contra el fascismo en un lado de los Pirineos y en otro lado de los Pirineos. La lucha contra el fascismo. Y esa lucha contra el fascismo la hicimos conjuntamente con las fuerzas francesas del interior. Y eso marcó un precedente que no se había producido nunca de hermanamiento antifascista entre Francia y entre España. Y yo creo que ese precedente del que nosotros somos hijos políticos directos, ese precedente estamos obligados, de una manera u otra, a darle continuidad. Y a darle continuidad en actos como los que estamos celebrando hoy aquí en el Praiol, y a darle continuidad de una manera singular a lo largo de lo que tiene que ser la memoria democrática. Una memoria democrática que es compartida con el pueblo hermano de Francia. Y es compartida porque conjuntamente el exilio republicano español luchó en la resistencia en contra de las tropas nazis y para expulsar a las tropas nazis de Francia y liberar a Francia del yugo del fascismo y del nazismo. Pero luchó también en lo que fueron las fuerzas regulares francesas. Y esas fuerzas regulares francesas, como la 9 de Leclerc, posibilitan que la liberación de París, un 24 de agosto de 1944, correspondiera a la compañía del capitán Dolon de la 9 de Leclerc, que estaba fundamentalmente plagado, lleno de hombres que se habían batido en España contra el fascismo y que de nuevo luchaban en Francia para expulsar a los fascistas y a los nazis de aquí y liberar y devolver a la democracia. Y sin lugar a dudas, esa historia compartida que tenemos con el pueblo de Francia es a través de la lucha guerrillera. Una lucha guerrillera que conjuntamente posibilita la liberación de más de 50 departamentos franceses. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Resistencia, participación en las fuerzas regulares que luchan, en este caso con el general Leclerc, y lucha guerrillera es algo fundamental en el proceso de la construcción de la memoria democrática europea. Y eso nos hace a que los guerrilleros, a que los resistentes y a los que entran en París y en otros lugares españoles republicanos
nos hace a que la España democrática forme parte de la memoria democrática de Europa. No lo podemos olvidar. Formamos parte de la memoria democrática europea gracias fundamentalmente a todos vosotros, a todas vosotras, a vuestras asociaciones y a lo que representáis todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias a todas las autoridades, a todas las asociaciones que estáis presentes en este hermanamiento que volvemos a hacer aquí, hoy en el Praior. Hace 81 años que se empezaron a configurar las primeras brigadas guerrilleras. Y hace 41 años que se estableció este monumento a los luchadores guerrilleros por la libertad. 41 años. ¿Y eso qué nos indica también? Nos indica, en primer lugar, por lo menos a mí, me indica que me impresiona esa tenacidad y me impresiona el compromiso de la Amical de Guerrilleros Españoles y de Fuerzas Francesas del Interior por mantener viva la memoria de la lucha guerrillera. A mí me impresiona ese papel, pero también quiero agradeceros fundamentalmente el que hayáis puesto el foco en los guerrilleros. Prácticamente un colectivo casi olvidado, en España casi olvidado e incluso estigmatizado. Todavía hay gente en España que en vez de hablar de luchadores por la libertad, habla de bandoleros, y no lo podemos permitir. Gracias, por tanto, en mantener el foco en lo que es el colectivo de los guerrilleros, porque ese foco hace posible que se conozca la aportación de los guerrilleros españoles en Francia, pero también la lucha por la guerrilla de la guerrilla española por tratar de recuperar la libertad, la democracia que estaba hundida bajo el yugo del franquismo. Me parece que es importante tener en cuenta que la lucha guerrillera, que recordarla, que la memoria forma parte para nosotros de lo que tiene que ser y de lo que es la calidad democrática en España. Forma parte de la memoria democrática y no se puede de ninguna de las maneras de olvidar. Y así lo hemos recogido en la Ley de Memoria Democrática que hemos aprobado hace unos meses en España. Una ley que ancla los derechos humanos, una ley que ancla fundamentalmente en los grandes parámetros del derecho internacional humanitario, que son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación y el deber de memoria, como garantías de no repetición de los hechos traumáticos del pasado. Una ley que clara y abiertamente repudia y condena a la dictadura franquista, no ya en la exposición de motivos, sino en el artículo primero de la ley. Y una ley que declara ilegal el régimen franquista y la dictadura franquista, para inmediatamente declarar ilegales todos los tribunales de excepción que hicieron posible los fusilamientos, las condenas de Jesús Ríos, de Sisqués o también de Pascual Jimeno, a los que hoy estamos rindiendo homenaje, y el gobierno de España hoy quiere rendirles homenaje en nombre también de todos los guerrilleros. Ellos representan a todos y a todas las que lucharon, en este caso, en la guerrilla. Queríamos aprovechar este acto, porque tuvimos hace unos días, unos meses, unas semanas, tuvimos un acto importante, un acto de Estado de reconocimiento del exilio, y entregamos también declaraciones de reconocimiento, como las que aquí hemos entregado. Pero queríamos venir a este acto de Praior para fundamentalmente reconocer la lucha guerrillera y hacer aquí la entrega de esta declaración de reconocimiento. Porque la Ley de Memoria Democrática también declara nulas todas las sentencias que condenaron a miles y miles de republicanos, de demócratas españoles en aquellos años tan atroces de la dictadura franquista. Una ley que también reconoce el papel de las mujeres. Siempre las grandes olvidadas son las mujeres. Reconoce el papel de las mujeres en la lucha, en primer lugar, por la conquista de la democracia, de los derechos fundamentales. Contribuyeron con sus aportaciones filosóficas, políticas, las mujeres a ese proceso. No se les puede dejar fuera de la memoria el papel tan importante de las mujeres. Pero también la dura represión que sufrieron las mujeres.
sufrieron la misma represión que los hombres, la misma, pero además sufrieron una represión específica por ser mujeres, sufrieron una represión de género, y eso evidentemente no lo podía olvidar de ninguna de las maneras la ley de memoria democrática. Y en este momento hemos avanzado mucho más de lo que yo os planteaba hace un año aquí. Un año decía que la teníamos a punto de aprobarla, ya la tenemos. Pero el año pasado también decía algo que me parece que es muy importante recordar, que era necesario en el marco del deber de la memoria, como tenemos este acto aquí, pero además de actos, además de homenajes, además de recuerdos, lo fundamental es que la memoria entre en la escuela, entre fundamentalmente en la primaria, que entre en la secundaria, que entre en el bachillerato. Y eso ya no es un desideratum de querer hacerlo, es que ya lo hemos hecho, es que ya se han aprobado los decretos de enseñanzas mínimas por los que, de alguna manera, y de una manera muy clara, como os voy a comentar, la memoria estará en la gente joven de España, porque eso es lo fundamental de cara al futuro, y para que no se vuelvan a repetir los hechos traumáticos del pasado, que aquí estamos recordando, pero lo estamos recordando como una alerta, para que no vuelvan a ocurrir. En la historia del bachillerato de España, deciros que ya no va a empezar en Atapuerca, en la época de la prehistoria, aparecerá clara y abiertamente en las Cortes de Cádiz, la primera Constitución liberal española, 1812. Y después deja muy claro cuáles son los conceptos. En primer lugar, la Ley de Memoria Democrática habla de la Guerra de España, no de la Guerra Civil. La Guerra de España. La Guerra de España fue el primer episodio de lucha contra el fascismo. Allí perdimos, pero nuestros hombres y nuestras mujeres que estuvieron en la resistencia, en las fuerzas guerrilleras, en las fuerzas regulares, triunfaron contra el fascismo y ganaron. Y aquí se expulsó a los alemanes, se expulsó el nazismo y se recuperó la democracia. Por lo tanto, nosotros, como decía antes, formamos parte del proceso de la construcción de la memoria democrática europea. Por lo tanto, la ley habla de la Guerra de España y no deja de ser significativo. Pongo dos ejemplos. En el nuevo temario que ya empiezan a estudiar este año los alumnos de bachillerato en España, estudiarán un tema que se va a llamar Segunda República. ¿Sabéis cómo se llamaba antes? Segunda República y Guerra Civil. Induciendo falsamente que la culpa de la Guerra Civil la tuvo la República. No, la culpa de la Guerra Civil la tuvo un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado es el que hace posible la guerra, si no, no hubiera habido. Y eso aparece así para que lo estudie la juventud española. Uno hablará de la Segunda República, un tema con todo lo que es el proceso de modernización que supone la Segunda República para la España de ese momento, las grandes reformas políticas, sociales, las grandes reformas autonómicas, las grandes reformas militares que se llevan a cabo y que fueron truncadas. ¿Por qué? Por un golpe de Estado que dieron una parte de los militares apoyados por las fuerzas reaccionarias de España. Y claro, el siguiente tema es golpe de Estado, para que quede muy claro, Guerra de España y dictadura franquista. Y en la dictadura franquista se va a estudiar la resistencia. Se va a estudiar y aparece como tal en las enseñanzas mínimas la resistencia. Y la resistencia es la lucha guerrillera. La lucha guerrillera pasará a ser obligatoria a estudiarla. Yo tenía la oportunidad de decirlo en Santa Cruz de Moya, cuando me invitaron también los amigos de la Gavilla Verde, que también están con nosotros, a participar con ellos, de que entraría en la escuela y que el tema de la guerrilla, la lucha guerrillera, estaría estudiándose entre la gente joven. Pues ya está. Hemos avanzado de una manera importante. De la misma manera que se van a estudiar los movimientos sociales antifranquistas, que son fundamentales para la democracia feliz que hoy tenemos en España y para los avances democráticos que hemos tenido. Porque la democracia llega a España no solamente por unas élites que la hacen,
la hacen por un movimiento ciudadano, la hacen por un movimiento sindical, la hacen por muchos movimientos antifranquistas, que creamos unas condiciones para hacer posible un cambio en España y que llegara la democracia a España. Eso se va a estudiar de esa manera porque también lo establece la ley y también lo establece el decreto de enseñanzas mínimas. Y muchas más cosas, pero no las voy a contar porque no quiero cansaros. Pero sí deciros en este momento cuál es mi preocupación. En estos momentos estamos preocupados. Los compañeros de Cataluña acaban de ponerlo de relieve. Estamos preocupados por el devenir que puedan tener las próximas elecciones que el presidente del gobierno acaba de convocar. Hay una idea que tenéis que tener muy clara, muy clara. El responsable máximo del Partido Popular ha dicho que la primera ley que va a derogar es la ley de memoria democrática. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Y eso no se permite en las urnas. Eso no se permite yendo masivamente los hombres y las mujeres que quieren de una manera reparar a las víctimas del franquismo, que quieren la reparación, que quieren la justicia, que quieren memoria. No podemos permitir ir desunidos, que posibilite que ganen las fuerzas de la extrema derecha y de la derecha extrema. Tenemos que hacer posible en este momento avanzar de una manera clara y rotunda, sin pensar en otras cosas. Pensar en que tenemos que ganar las próximas elecciones para que haya memoria. Porque si no, la memoria la van a derogar, y máxime cuando las comunidades autónomas, gran parte de ellas han pasado a manos también de la extrema derecha y de la derecha extrema en España. Así es que yo creo que este acto de reconocimiento a los guerrilleros en nombre del gobierno de España, pero este acto que hacéis siempre, que es un acto de hermanamiento con los hermanos franceses, con el país vecino que nos acogió en el año 39 y que tantas veces nos ha acogido, es importante que tengamos muy en cuenta que nos tenemos que multiplicar para hacer posible el voto progresista a un gobierno de izquierda, un gobierno de progreso que mantenga como elemento y como cuestión de Estado la memoria democrática. Así es que os animo, os interpelo para que os multipliquéis haciendo posible que esto no desaparezca, que recuperemos la memoria, que la recuperemos en su totalidad y haciendo posible, como hace el gobierno de España en este momento, actos de apoyo y de reconocimiento como el que acabamos de participar. Así es que muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias, subprefecto, por acompañarnos, muchísimas gracias, alcalde, alcaldes, autoridades, muchísimas gracias al cónsul general de España en Perpiñán, muchísimas gracias a todos. Y que sepáis una cosa, el gobierno de España se reafirma en este acto con mis palabras en la memoria, en el mantenimiento, la continuidad de la memoria de la lucha guerrillera, porque es uno de los patrimonios memoriales más importantes que tenemos en nuestro país y además lo tenemos conjuntamente con los hermanos de Francia, con los que combatimos conjuntamente para echar de Francia al fascismo y liberarlo y que llegara la libertad y la democracia. ¡Viva la memoria de la lucha guerrillera y viva la libertad! ¡Viva!